domingo alguito, un consomé, agüita, pan. Me había preparado física, psicológica y espiritualmente para comerme la bandeja paisa. Llega el lunes y yo me la comía siempre en un antiguo restaurante que quedaba justo en el Triángulo, que ya lo cerraron. Ajá. Me voy en el bus y me tocaba dar clases en el Semisud. Eran como las 7 de la mañana, pasé por ese restaurante en el micro, vi ese restaurante y le dije, mire, a la 1 te caigo. Y estaba preparado psicológicamente. Llego al Semisud, me tocaba dar clases de 8 a 1, empiezo a dar clases. A las 10 de la mañana, disculpe la vulgaridad, las tripas me chillaban. Llego a las 12, 12 y media, ya no podía más del hambre. O sea, el ayuno estaba haciendo efectos en Yatensi. Efecto. Porque yo estaba predispuesto, tanto mental, psicológica y espiritualmente, al saborear la bandeja paisa. A las 12 y media terminé el curso, salí media hora antes. Salí rápido, con mi maletita, mis $20, a irme a comerme mi bandeja paisa. Y cuando estaba caminando, me encuentro a un hermano de Perú llorando, un alumno mío. Y me acerco y le digo, ¿qué le pasa, hermano? Él me dice, Yatensi, mire, estoy en la miseria, no tengo ni un centavo. Y sacó entre sus bolsillos una pasta dental hecha chicharrón. Parece que por varios días, había tomado la pasta contra el piso, le había puesto el zapato para sacar la última gota. Ajá. Y no contento con eso, ya la había abierto con un cuchillo para raspar. Y lloraba, me dice, todo el mundo se olvidó de mí. Todo el mundo se olvidó de mí. Y lloraba. Y empiezo una lucha conmigo mismo. Una lucha existencial, sí. Yatensi. Y yo decía, ay, tengo $20 en mi bolsillo. Justos para la bandeja paisa. Justo para llenarme de colesterol. Mientras que este prójimo no tiene ni que comer ni un centavo. Y me hizo una pregunta que no quise contestar a Gabriel porque sabía la respuesta. Ajá. ¿Y sabe qué pregunté? ¿Qué haría Jesucristo en este momento? Y la respuesta es obvia, Yatensi. Obvia la respuesta, él lo daría todo. Miraba mi billete, miraba el hermano y la tripa me chillaba. Miraba mi billetito y miraba el hermano y otra chilla. Ay, yo decía, eso me pasa por chismoso, ojos que no ven, corazón que no siente. Y en una forma tímida le doy los $20. Me quedé con $1 para los pasajes. Casi llorando, Yatensi. Casi llorando y la tripa me chillaba. Y rápido me voy a mi casa a ver qué encontraba y no encontré nada. Porque todos habían pensado que ya había comido bandeja paisa. Ese día para mí fue un sacrificio, porque me desprendí de algo que yo ya había planificado para usar, la bandeja paisa. Ese día fue de sacrificio, de incomodidad. Pero el otro día, cuando voy otra vez al Semisud, el hermano viene hacia mí y me abraza. Y cuando veo la alegría en él, me sentí con un gozo espiritual. Me sentí que estaba aportando para el reino, que era un ser servible, no inservible, tacaño. Me sentí parte de un proyecto de salvación. Me sentí parte de una edificación de alguien que necesitaba de mí. Me sentí útil y empecé a sonreír. Oye, increíble, Gabriel. O sea, Yatensi, este sacrificio, para nuestros amados televidentes, usted podrá pensar, bueno, es una bandeja paisa nomás, pero no es tan así. Esto puede ser en diferentes ejemplos, más grandes, medianos o pequeños, pero para Yatensi Bonilla eso significó un sacrificio porque estaba sin almuerzo, ¿verdad? Y me imagino que produjo en ti, Yatensi, una gran cantidad de dosis de satisfacción interna, gratitud interna, Yatensi. Y me sentí más espiritual. La espiritualidad no se fundamenta en el aire, sino en cosas concretas. Cuando aprendemos a ofrendar mi vida por el otro, cuando yo aprendo a compartir mi vida con el otro, se fundamenta la mejor espiritualidad. Es como las personas, yo a mí las personas que se van de viaje, de misiones, porque están renunciando a su cultura, a su comodidad, para sacrificarse en culturas que no conocen. Eso los hace mejores espirituales. Entonces, mire, uno tiene que aprender a dar, Gabriel. Cuando uno no comparte su vida, ya sea con finanzas, con su capacidad profesional o con otra forma de dar, uno también se va aburriendo, se siente sin sentir la vida. Mire, increíble. En Suecia, en el 92, muchos jóvenes se suicidaban. Y los grandes antropólogos culturales y psicólogos
descubrieron el motivo del suicidio masivo en Suecia. ¿Sabe cuál fue la causa? Que ¿Cuál estos fue la jóvenes nunca aprendieron a compartir su vida o su dinero o lo que sabían hacer con otros. Cuando uno no se comparte, cuando uno no comparte lo que tiene con los demás, vive una vida en torno a uno mismo. O sea, un vacío, ya te Y uno se aburre a autocontemplarse, porque los ególatras son muy desgraciados, son insatisfechos y terminan suicidándose. Yatensi, un feligrés de la congregación me preguntó una vez, pastor, pero ¿cómo puedo devolver parte de lo recibido a Dios? ¿Todo se resume a dinero? Y bueno, ya hemos dicho en el transcurso de este programa que no todo se resume a dinero, hay muchas formas. Mira la respuesta que le di y quiero que tú me analices si estuve bien o estuve mal como pastor. Le dije, hay muchas formas de devolver una parte de lo recibido a Dios. Una de ellas son las finanzas. De acuerdo. Pero también, si tú eres profesional, puedes devolverle a Dios parte de lo que has recibido desde tu profesión. De acuerdo. Por ejemplo, el médico que sirve a una comunidad pobre o a personas de escasos recursos. Él recibió una profesión, él recibió bendición de Dios y está devolviendo una parte a estas personas. El abogado o la abogada que hace beneficios a personas de escasos recursos también cobrando lo mínimo o guiándole en ciertas circunstancias. O aquellas personas que quizás no tienen el tiempo, ¿verdad? No tienen el tiempo para trabajar 100% en la obra de Dios. Con sus recursos financieros sostienen a aquellas personas que sí pueden hacerlo. Aquel hermanito, aquella hermanita, ya lo dijimos hace unos minutos atrás, que presta su casa para que ahí se realicen iglesias o células o cultos, ¿verdad?, al respecto. Y aquella persona que dice, pastor, pero yo no tengo ni profesión, ni título, ni finanzas, pero tengo tiempo. Quizás pueda servir en un orfanato, quizás pueda servir a las viudas o un ancianato cuidando a estas personas desprotegidas. De acuerdo. Hay muchas formas, Yatensi. De ser generosos con Dios. Tú en tu libro mencionaste que el diezmo es una forma de contribuir para que la iglesia haga del mundo un mundo mejor. Sí. ¿Crees tú que es abusado del tema? Bueno, depende del corazón de cada líder. No quiero juzgar la intencionalidad de su corazón. Lo que quiero decir que debemos diezmar, porque a través del diezmo estamos contribuyendo de que la obra de Dios siga, de que el reino se siga extendiendo. Estamos contribuyendo también de sostener los siervos de Dios que también no viven en el aire, ellos también necesitan vivir dignamente. Si ellos abusan o no abusan, que Dios los juzgue a ellos. Pero nosotros debemos contribuir. ¿Y qué nos dices tú de la ley de la siembra y la cosecha, Yatensi? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué verdades espirituales sacamos de esta ley? Esta es una verdad inclusive hasta física, biológica, espiritual. Y Pablo lo usa, inclusive esta analogía de la semilla. Mire, la semilla tiene que autodonarse para poder fecundarse y dar un árbol, y ese árbol da fruto. La semilla debe morir en sí misma, debe dejar de ser semilla para convertirse en un arbusto. Correcto. Nosotros, dar es un pequeño sacrificio, Gabriel, porque me estoy desprendiendo de algo mío para verlo reflejado en el otro. Las personas necesitan morir a lo que tiene con pequeñas cantidades o muchas cantidades para verlo reflejado, ver realizada una obra, ver realizada una persona. Entonces, esto es una ley espiritual y Cristo es el Padre de esto. Se murió a sí mismo, se negó a sí mismo, dejó de ser Dios para tomar una nueva condición, morir para generar vida. Ahora, Yatensi, lo que estamos diciendo en esta séptima clave de devolver una parte recibido, debemos entender que lo que vamos a devolver debe ser lo mejor para el Señor. Claro que sí. Hay un pasaje que me impresiona, quizás tú lo has leído cientos de veces, es la viuda que deposita las ofrendas en el cofre de las ofrendas del templo. Dice que Cristo está observando, está mirando cómo los ricos depositaban lo que les sobraba. Ella dio todo. Dio todo lo que tenía. Para vivir en ese día. O sea, lo que vamos a dar al Señor, sea nuestro tiempo, sean recursos físicos, sean recursos financieros, sea lo mejor para el Señor. De acuerdo. Yatensi, estamos prácticamente llegando al final de este programa, nos quedan algunos minutos, pero tal como prometimos al principio, tenemos que hacer un resumen rápido de las 7 claves para alcanzar nuestras metas. Antes de esto le decimos a nuestros amigos televidentes que ya estamos sacando el tomo 3 del pastor Yatensi, Conozca los secretos del Antiguo Testamento.
vendrán grandes sorpresas. ¿Cuáles son las 7 claves entonces, en resumen, Yatensi? Según el texto de 1 Samuel capítulo 17, de cómo David venció a Goliat, él usó 7 claves para derribar un gigante. Y también nosotros nos podemos apropiar de estas 7 claves para derribar nuestros propios gigantes. Primero, las grandes batallas se ganan desde el punto de vista mental y emocional. Correcto. Segundo, la fe. La fe nos ayuda a conquistar lo que humanamente es imposible. Tercero, ser auténticos. Debemos derribar los gigantes con nuestras propias armas, nuestros propios talentos. Debemos descubrir para qué somos buenos. Cuarto, la disciplina. Debemos ser disciplinados, implementar toda una pedagogía de disciplina para vencer a los gigantes. Debemos disciplinar el don. Quinto, la humildad. Seamos sencillos, humildes como lo fue David para vencer a Goliat. Y la última clave, devolvamos que lo que generosamente hemos recibido. Correcto. 7 claves para alcanzar nuestras metas. Nos queda un poquito de tiempo, Yatensi. ¿Por qué no nos hablas un poco del tomo 3? ¿Qué se nos viene? La gente me parece que está siguiendo muy de cerca estos programas y sería bueno introducirles a ellos. ¿Qué nos tienes preparado para los siguientes programas, Yatensi? Vamos a estudiar temas que a veces no se estudia sobre la Biblia. Cómo se formó la Biblia, mensajes proféticos extraños, el mensaje para nosotros, descubrir la formación del texto, descubrir inclusive cómo se escribió los primeros textos de la Biblia, en qué se escribió, con qué se escribió, y también ver verdades espirituales interesantes que a veces en las traducciones al español no la vemos. ¿Cómo estos temas van a ayudar a nuestros televidentes, al pueblo de Dios y a todos aquellos que nos están viendo? Miren, nosotros sabemos los temas que lo hemos leído de las versiones al español o al inglés, pero la Biblia no fue escrita en español, sino en lenguas muertas, semíticas, que ya no se hablan. Varias de ellas ya no se usan. Yatensi, ya haciendo un pequeño conclusión, ¿cómo te has sentido en estos programas del tomo 1 y el tomo 2? Bueno, me he sentido muy bien. Algunos hermanos han demostrado con palabras, en forma de gratitud, cómo estos programas han llegado a sus vidas y han respondido a las preguntas que ellos mismos se han hecho. Entonces siempre nos animan que sigamos trabajando más preguntas. Inclusive he recibido en mi correo otras preguntas que quieren que se les conteste. Correcto. Y una de ellas es una pregunta medio simpática, que es sobre el tema de la clonación, inclusive. El tema de la manipulación de células madres. Correcto. Que esa es una realidad pastoral en el siglo XXI. Bueno, con esto estamos llegando al final de este subprograma, Respuestas a Preguntas que Incomodan, pero no se pierdan los siguientes programas. Nos estaremos estudiando otros apasionantes temas que usted y yo seguramente tenemos. Dios les bendiga y gracias, Yatensi, por acompañarnos. Bendiciones para todos. Asoma Visión, Motivación y Desarrollo presentaron Respuestas a Preguntas que Incomodan, con el pastor Yatensi Bonilla.